una bendición en esta mañana poder saludarlos, desearles las más ricas bendiciones de parte del Señor Jesucristo para cada uno de los oyentes y fieles amigos que están ahí en Facebook acompañándonos en esta oportunidad. Es una bendición. Les saluda su pastor Germán Rodríguez, ministro de la congregación en Provenza. Este programa Sendas Apostólicas. En esta mañana quiero saludarlos a cada uno de ustedes, a los amigos que están allá en la vereda, que para algunos hay algunas que no conocemos, pero sabe que hay un Dios que sí sabe dónde estás tú y te conoce muy bien. Queremos saludar a nuestro amigo Brian aquí en Máster, igualmente a nuestro hermano Hanner, que es el encargado de grabar para YouTube, entonces Herencia Pentecostal. Entonces en esta mañana los saludo a todos, deseándoles, como decía anteriormente, las más ricas bendiciones durante toda esta semana. El propósito de este programa, Sendas Apostólicas, que es patrocinado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Pablo VI, es llevarle el conocimiento de la palabra del Señor al que no conoce. En esta mañana quiero empezar hablando o charlando con el propósito de dar a conocer lo que es la palabra del Señor. Para cada uno de nosotros, así haya estudiado lo más mínimo de educación, nunca se le profundizó o se le habló acerca de la palabra de Dios. Este libro que tú encuentras por muchos lugares y siendo el libro más vendido en el mundo, pero menos practicado, ha llevado a que en Colombia, hablando solamente de Colombia, se conozca, pero de oídas, se conozca de conceptos, de experiencias pequeñas o algunas grandes, pero nunca se nos habló acerca de, por ejemplo, un Abraham. En mi educación secular nunca se habló de un Abraham, nunca se habló de un Egipto, y cosas muy simples o muy destacadas aquí en la Biblia, lo lleva la Biblia a enseñarnos, ¿no? Quiere decir que el libro como tal nos presenta una información muy importante, no solamente en el entorno del pecado, sino en el entorno universal, cómo se creó el mundo, quién lo creó, para quién lo creó, y todas esas preguntas que muchas veces a veces los niños nos hacen y que a veces todavía uno como adulto se hace, las maravillas y prodigios que Dios ha hecho. Algo que creo que tiene que tener muy claro el amigo que está en la vereda, allá sembrando cualquiera de los frutos. Algo que le tiene que impactar es que tener en su mano una semilla y llevarla al campo, ahí en tierra, y saber que dentro de 8 o 15 días que llega, ya esa semilla tiene vida. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿De dónde? Y tienen que reconocer que solamente hay un Dios que da esa palabra para que salga, y cada cosecha se la encomiendan al Señor. Dios mío, que de ahí salga buena cosecha para poder suplir las necesidades. Este Dios del cual lo encontramos en la Biblia, que nos lo presenta, es un Dios creador que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe, y todo lo que subsiste es por Él. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esta escritura del cual tú tienes ahí en tu sala, en tu comedor o en tu oficina o aún en tu celular, este libro sagrado del cual es la escritura del Señor, ella es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de los personajes empiecen a hablar de Él. Usted, si toma una hoja, un lapicero y le escribe, bueno, escriba algo. Usted dirá, bueno, pero ¿yo qué escribo? Bueno, el nombre, la vereda o la ciudad o el país donde está, y empezará a escribir algunas cosas muy personales, ¿no? Pero cuando miramos la palabra del Señor, cada uno de los hombres que tuvieron, pudiésemos decir, pluma y papel ahí, por decirlo así, para escribir, no hablaron de ellos, hablaron del ser que lo inspiró para hablar. Un ejemplo, Moisés. Dios le inspiró para hablar sobre todas aquellas cosas, y dése cuenta que fue uno de los que escribió 5 libros, de Génesis a Deuteronomios.
Y cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia, lo encontramos con ese propósito, llevando la escritura del Señor. Entonces, en Colombia, tener la Biblia es conocer, no solamente conocer a Dios, sino conocer toda la cultura alrededor de lo que entorna la palabra del Señor. Un ejemplo, por ejemplo, la idolatría que llevaba el pueblo de Egipto, el pueblo de Babilonia, y todo aquel entorno que encontramos en la palabra del Señor. Podemos mirar también cómo el pueblo de Israel, que hoy encontramos en noticias, que uno le quieren hacer la guerra, otro que no sé qué, aquello y lo otro, démonos cuenta que ese pueblo de Israel, que es bíblico, encontramos que ese pueblo presenta a un único Dios. Él no presenta idolatría, él presenta un solo Dios. Entonces, cuando miramos todo ese contraste de cosas, para nosotros como colombianos, pues nuestra información de pequeño fue que aquí llegó Cristóbal Colón y descubrió América, y aquí llegó Simón Bolívar y nos dio la libertad, y los españoles y tal, y esa es nuestra historia. Pero si nos preguntan de la Biblia, nosotros dijimos, no, pues sí hay un Dios, sí, Dios, pero no hay una información más allá. Pero por eso la invitación es siempre estar escudriñando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra Biblia viene del griego biblios, que significa libros o colección de libros pequeños. Podemos encontrar cartas o escritos de 2 páginas cortos, como podemos encontrar libros como los Salmos, que tiene 150 capítulos, y de esos el 119 es el más largo. Y cuando miramos todas estas cosas, encontramos que la palabra como tal, dice la Biblia, que es útil para enseñar. ¿Y esto qué quiere decir? Que muestra y expresa algo que yo no conozco. Recuerde que los que somos padres tenemos esa forma de enseñarle a nuestros hijos de acuerdo a las edades. Cuando yo tenía a mi hijo pequeño, no veía la hora de que creciera para poderme sentar con él y enseñarle a jugar con los carros. Es algo que le enseñé. Otra cosa, cuando ya llegó a más edad, le enseñé a manejar las herramientas. Mire, papi, el destornillador, hay uno de estría, otro de paleta, este es para este lado, este para otro lado. Y a veces, aunque ya tiene una edad promedio de 11 años, a veces dice, papá, ¿cómo es que usted me dijo que para dónde es que suelta, para dónde es que se recoge? Eso empieza uno a enseñarle, pero aquí en la palabra del Señor empieza a enseñarnos, a mostrarnos quién es Dios, cómo es Dios. Algunos fácilmente creen que Dios es aquello que yo hago, es aquello que yo plasmo, es aquello que yo tengo control para manejarlo como si fuese un objeto y lo coloco ahí se queda. El Dios que nos presenta la Biblia, el Dios que nos enseña la palabra del Señor, es un Dios espíritu. Y como es espíritu, no hay forma de encerrarlo en algún lugar. También nos presenta que nos redarguye. Esto quiere decir convertir el argumento contra el quien lo hace. Un ejemplo, cuando la Biblia habla del hombre pecador, y en concepto colombiano, pudiésemos decirlo así, tenemos ese concepto de que pecador es aquel que estuvo matando personas, aquel que violó una niña, aquel que mató a un niño, aquel que mató a la mujer o al esposo, aquel que se robó tantos millones. Ese es el pecador. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor? Redarguye y nos quita ese argumento y dice, no, todo es pecado. A todo nos encerró en pecado, pero yo no he matado ni una mosca, Señor. Pero ahí en ese término el Señor empieza a conocer el corazón del hombre, que es el único que lo conoce, y Él presenta la vida del hombre y dice, no, pecador. Y tú podrás reclamar, ¿por qué soy pecador? Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, y que el pensamiento del hombre va de continuo hacia mal. Es sencillo, tú te paras en una estación de bus o en el centro y encontrarás personas donde en mi tiempo, en mi infancia solamente eran los hombres, hoy no, hoy ya es igual. ¿En qué sentido? De que pasa el muchacho bien simpático, bien arregladito, cuando se escucha adiós, papacito, bizcochito, uy, churrito, y papá, uy, ¿qué le pasó? Hoy es así, en mi infancia no, pero hoy es así. Y si no, viceversa, el hombre hacia la mujer, uy, cosita linda,
Y esos términos del cual dice la palabra, has codiciado, y la Biblia dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ah, pero pastor, eso ya hice el extremo. Pero aquí no soy yo, es la palabra que nos enseña que no lo debemos hacer. Corregir, enmendar lo errado. Algunos piensan que tienen el concepto que se le ha enseñado de que a Dios solamente Él está en un lugar, solamente está de puertas para dentro del templo. Ese Dios que solamente ve allá y no ve más allá. ¿En qué nos corrige? Que Dios es espíritu y está en todo lugar. El salmista dice en su palabra, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Si subo a los cielos, allá estás tú. Y si me voy al Seol, allá a lo profundo de la tierra, allá tu diestra está. Y si me voy y me cubro con toda la oscuridad que hay, allá tu luz resplandece. Quiere decir que, en otras pocas palabras, el hombre no tiene dónde esconderse, que no lo vea Dios, que no sepa qué está haciendo. Entonces, eso que tú haces a escondidas, que nadie se ha dado cuenta, supuestamente, hay uno que ya se dio cuenta hace rato. Instruir, comunicar sistemáticamente ideas, conocimiento o doctrinas. Esto que es muy importante, porque la palabra del Señor enseña doctrinas. ¿Esto qué quiere decir? Tiene unos puntos importantes, así como la ley. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Ese punto importante que eran de la ley, así hoy el Señor ha dejado sus doctrinas a través del tiempo. Un único Dios. Y dice la palabra del Señor, y a Él solo adorarás, y a Él solo servirás, lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Entonces, cuando uno mira esto, encontramos que el Señor desde un principio se está presentando como un ser único, no ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, como hoy por hoy hay naciones, hay culturas que tienen este concepto de panteísmo, que son varios dioses, al punto de que ha llegado a que todo es Dios, aún ellos mismos, porque han hecho cosas y ya se creen dioses por lo que han creado. Pero cuando miramos la palabra del Señor, solamente hay un creador. El hombre siempre será aquel que hace algo, mas no crea. ¿Por qué? Porque si miramos las cosas que, hoy tenemos, todo tiene una materia prima, todo empezó de algo. Y lo que el hombre toma es lo que ya está hecho. Él nos sacó del aire algo y lo hizo. A veces el mundo de las películas y fantasía ha hecho que el hombre se las crea. Pero sabe que no. La realidad es otra. Todo lo que hoy vemos es porque hay alguien que lo ha creado. Por eso la palabra del Señor, la Biblia, nos presenta algo muy importante. Dice la Biblia así. En 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere presentar el Señor Jesucristo con esto? Él quiere presentar de que su palabra es la única palabra profética más segura que esta no hay. ¿Por qué? Porque es la única que tiene el poder para transformar la vida del hombre. Es la única que nos muestra el camino para acercarnos a Dios. En una ocasión, en la ciudad de Cúcuta, me monté en un taxi, venía de visitar a la novia, y el taxista me dice, uy, pastor, me dice, oye, amigo, ¿para dónde vas? Y dije, no, voy para la iglesia, ¿qué tal? Dice, yo también asisto a una iglesia aquí por este lado de Cúcuta, y él me estuvo comentando ahí. Y allá el pastor, cuando se emociona, él me decía así, cuando el pastor se llena así del espíritu, saca madrazos. Y yo llegué y me quedé mirando, ¿cómo? Oh, sí, él todo emocionado allá cuando predica, él saca por ahí una que otra palabrota, pero eso es por la unción que tiene. Y dije, sí, ¿cómo no? Se nota que no ha conocido a Dios. Porque lo que se conoce de Dios es que Dios transforma. Aquí no podemos tratar de hacer un sándwich, unir un pedazo y aquí el otro. No sé si ha dado cuenta que los niños a veces cuando tienen mucha hambre, ven el pan, agarran mantequilla, le echan esto, le echan lo otro y ahí hacen un sándwich, un revueltijo y se lo comen. No, el Dios que tenemos nos dejó las cosas bien claras.
y bien específicas para eso. ¿Por qué? Porque el fin de la palabra, el fin del conocimiento es que el hombre de Dios, que usted y yo, lleguemos a esa perfección que es en Cristo Jesús. Por eso la palabra nos presenta algo muy, muy importante. Que todo ese conocimiento, todo ese entorno de la Biblia, es aquel objetivo, aquel propósito que Dios tiene para informarle al hombre. Por lo menos en esta mañana estamos haciendo esto, llevando la palabra del Señor, y el que está allá al otro lado está atendiendo el mensaje de la palabra del Señor, está adquiriendo conocimiento. Y dice Primera de Pedro, vamos a mirar en esta mañana, Primera de Pedro, eso está en el Nuevo Testamento, porque también tenemos que sabernos ubicar lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo es la parte histórica, las partes proféticas que Dios dejó, pero el Nuevo es el nuevo cumplimiento, lo que Dios quiere con el hombre en este tiempo. Dice Primera de Pedro 1:23, dice la palabra del Señor: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué debo hacer yo para lograr una salvación que me habla la Biblia? Ningún otro libro, pudiésemos decirlo así, ningún otro libro me presenta a mí una salvación. Me presenta un conocimiento, me presenta una estrategia, me presenta una fórmula, me presenta algo para yo ejecutar y hacer crecer el negocio o mejorar en algo. Pero cuando se habla de salvación, de vida eterna, podemos decir, la palabra es el libro que nos presenta cómo obtener la vida eterna. Esta forma del cual dice la Biblia, siendo renacidos no de simiente corruptible, no de algo que se corrompe, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay un pasaje en la Biblia, amigo, que dice: cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Por eso, hoy por hoy, el tiempo pasa. Las cosas, la forma, la tecnología pasa, pero dése cuenta que el Señor dijo que cada vez que fuese a llover iba a salir un arco iris. ¿Y cuándo ha dejado de salir el arco iris? Que cada vez que el mar tiene un límite y ese mar llega hasta ese límite y vuelve y regresa. ¿Quién le dijo al mar que llegara hasta ahí? Fue el Señor, su palabra. ¿Quién le dijo al arco iris que cada vez que estuviera lloviendo iba a salir ese arco como pacto? ¿Quién lo dijo? El Señor, su palabra. ¿Quién dijo que ese, el que está en el campo, va y siembra la semilla? ¿Y por qué crece? Porque esa semilla, aunque no tiene pensamiento, obedece a la voz del su creador. Por eso, ¿quién nos lleva a este conocimiento? No es una telenovela, no es una película, no es una revista, es la palabra sagrada de Dios. Por eso, el oír la palabra de Dios, dice el Señor, que la fe viene por el oír. Y oír palabra de Dios. Entonces, cuando tú te dedicas a oír desastres, tragedias, preocupaciones, usted empieza a creer que sí, eso es verdad. Yo he escuchado personas que hemos estado en alguna reunión, en alguna oficina, y se ponen a ver ahí la televisión y dicen: uy, sí, eso es verdad, eso es vida real. Uy, sí, eso es tremendo. Mire, la mujer le está colocando los cuernos al marido. Uy, sí, eso es la vida real. Y qué pena, pero en mi vida real no existe eso. Será ellos, pero a mí no. Porque en mi vida real yo he creído en alguien que me ha dado su amor y ha hecho que mi vida sea diferente, no como la de ellos. Quiere decir que ellos, creo yo, o defino yo, que no han conocido a Dios. Por eso el creer lo lleva a esto. Mire lo que hace la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor así. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto va llevando, pudiésemos decirlo, paso a paso, este conocimiento de la palabra del Señor. Usted dirá: pero estas personas todos los días, cada mañana, hablan de Dios, hablan de salvación, hablan de economía, hablan de aquello, hablan de familia, pero es que todo eso es una información, como decía uno de los pastores en estos días, el evangelio es un paquete completo. Él no me va solamente a dar una sanidad. Si tú estás enfermo, sepa lo que el Señor lo va a sanar.
si tú le crees al Señor Jesucristo. Si estás en un problema, el Señor te va a ayudar a salir de ese problema. Claro que sí, evidencias tenemos. Esto te va a llevar a mostrar, por ejemplo, usted dirá en este momento allá en tu lugar donde estás, pero ¿cómo va a ser Dios para sacarme de un problema? Imagínese el problema que tenía Israel, que salió del pueblo de Egipto y llega a orillas del mar. Y detrás viene el faraón y su ejército para matarlo, no solamente para exterminar al pueblo. ¿Usted cree que eso no es un problema? Oiga, sí, ¿qué hacemos? Aviones no había para decir, nos montamos en un avión y pasamos. Un barco no había esperándolo ahí, no, nada. Pero sabe que el Dios de esa nación les abrió el mar y pasaron en seco. Y después que están al otro lado, el pueblo de Faraón se mete a buscar a ese pueblo pensando que ese Dios lo va a ayudar también a ellos. Y resulta, no. Le cerró el mar y ahí quedaron todos. Y usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Ese tremendo problema lo resolvió el Señor. Sí, Señor. Te quiere decir que tu problema en esta mañana hay uno que tiene la solución. Pero para recibir esa solución, tiene que conocerlo a Él. Por eso dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, quiere decir que cuando tú te colocas cada mañana, te dispones cada mañana a oír la palabra, estás recibiendo al Señor. Y si tú le crees en su nombre, dése cuenta que es otra de las cosas que enseña la palabra. La palabra del Señor presenta el nombre de Dios. Ese nombre que es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. Por eso cuando miras tu amigo esta parte de la Biblia, tiene que empezar en su corazón a hacer algo, y es empezarle a creer a este Dios maravilloso, que con evidencias palpables, no solamente escritas, sino con evidencias, testimonios que hemos vivido, que hemos pasado. Somos testigos del poder, somos testigos de lo que ha hecho el Señor Jesucristo, lo que hemos visto y hemos oído. Esto lo ha hecho el Señor Jesucristo. Por eso el Señor extiende una invitación. En Juan capítulo 3, versículo del 3 al 6, dice la palabra del Señor, unas palabras que me llama mucho la atención, porque es un hombre, Nicodemo, y él está interesado en saber cómo tener una buena vida, una nueva vida. Dice la palabra del Señor 3:3 de Juan, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Dese cuenta que ese nuevo nacimiento es el que se debe ejecutar en nuestra vida, es el que se debe pasar. Yo quiero, a mí me gusta, yo en lo personal, cuando hablo con las personas me gusta indagar lo que ellos piensan, saber qué concepto tiene, qué conocimiento tiene. No, pastor, a mí me gustan mucho las alabanzas, me parece muy bonito. Pastor, no, pues sí, es chévere, pero no hay ese deseo de conocer todo el beneficio que da el Evangelio. Solamente quieren la sanidad, solamente quieren que le resuelva el problema, pero no lo quieren aceptar. Por eso en esta mañana se le lleva la palabra del Señor para que conozcan y que en su vida se desarrolle el creerle al Señor Jesucristo, y que de tu corazón, de tu vida, nazca ese deseo de decir, no voy a cambiar, no, porque nosotros no cambiamos, el que nos cambia es el Señor Jesucristo. Usted podrá tener mente positiva. Voy a hacer. Mire, en el desarrollo o en el oficio que tenemos, muchas veces las esposas o aún los esposos llegan a la charla ahí, al momento de pedir una consejería. Pastor, yo hago el esfuerzo, pastor. Si usted supiera lo que yo trato de hacer, pero no, pastor, de verdad, no soy capaz. Es que la mente positiva no puede. Aquí el único es que hay que nacer de nuevo.
Y usted solamente se pensará nacer de nuevo, así como dijo Nicodemo, ¿acaso tengo que ir a buscar a mi mamá y volver a nacer? ¿Cómo? Eso es imposible. Sí, eso es imposible. Pero cuando se habla de nacer de nuevo espiritualmente, hay uno que hizo lo imposible posible y se llama Jesucristo. Por eso encontramos en la palabra del Señor que para poder ser salvos tiene que seguir otro paso. Y este lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Este libro del cual se habla, el libro de Hechos, nos presenta ya el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del tiempo, cómo los apóstoles empezaron a predicar. Y mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dese cuenta el término que presenta la palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué el Señor invita al hombre a arrepentirse? ¿Por qué el Señor invita al hombre a convertirse? ¿Qué concepto tienes de eso? ¿Qué pensamiento? No, pues yo pienso que como para llenar una lista y tenernos ahí. No. El Señor quiere que el hombre reconozca su condición. Dese cuenta que, no sé, los que somos padres, yo lo hablo porque tengo 2 hijos muy hermosos. Y estos hijos a veces cuando uno le dice algo y ellos no hacen caso. A veces cuando salimos a visitar por ahí, o vamos por el andén de cualquier calle, y digo, deme la mano Juan, o deme la mano yo sé, y ellos se las tiran de guapos. Pero cuando sale ese perro a latir, corran paticas, ¿para qué te tengo? Agarrar la mano del papá. ¿Por qué quiere el Señor? Porque Él quiere que el hombre reconozca su estado, está en un estado de desobediencia. ¿Y qué quiere el Señor? No que le salga un susto ahí y lo haga llegar al Señor. No, Él quiere que por medio de su palabra el hombre reconozca su condición de desobediente y venga el Señor y obedezca. Por eso el apóstol allá en Hechos 2:38, podemos mirarlo, dice unas palabras muy puede ser comprometedoras para todo el que quiere conocer al Señor. Dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta que para llegar al Evangelio se empieza oyendo. Se empieza a conocer el libro, se empieza a conocer la palabra del Señor, se empieza a escudriñar. Y cuando uno empieza a conocer algo, uno lo empieza a utilizar siempre y cuando sea bueno, ¿sí o no? Pero sabe que este Dios, en ese momento hubo un muchacho que le dijo, maestro bueno. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno y es Dios? En otras pocas palabras, ese muchacho le está diciendo una verdad a ese Jesús sentado ahí. Es que tú eres Dios. Tú eres el único bueno. Entre tantas personas que uno conoce, el único, el que le estoy hablando, que se merece esas palabras, eres tú. Por eso, amigo, en esta mañana, qué hermoso es poderle llevar la palabra del Señor. Poderle mostrar a través de la Biblia que usted como yo, lo más seguro, el conocimiento que teníamos de Dios a través del tiempo, al mirar la palabra del Señor nos va llevando a un conocimiento más profundo. Yo necesito practicar. Yo he escuchado, por lo menos en tiempo que vivía en un municipio llamado El Palmar, teníamos que salir por una flota, un bus, una ruta, y pues uno estaba ahí oyendo el programa que llevaba el chofer o el asistente ahí, y muchas veces escuchaba a personas en esos programas que salían, decían, mira amigo, coloca la mano ahí en el radio y entréguele su vida a Dios. Y sí, la gente lo más seguro hará eso. Ya usted es salvo. Y yo pensaba y meditaba ahí en el bus y dije, qué error. Con colocar la mano en la Biblia, con colocar la mano en el radio y decir, Señor, yo declaro que ya soy salvo, yo declaro que soy pecador, perdóname Señor, ya, descansé. ¿Cuál descansé? Si la palabra del Señor dice que el descanso se encuentra cuando se bautiza uno en el nombre de Jesús.
es una nueva criatura, es nacer de nuevo. Por eso el Señor dice, mas a los que creen en mi nombre, los que creen en mi nombre participan de las cosas que el Señor manda hacer. Mas los que creen en mi nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.